Buen día, mi nombre es Mara González, médico radiólogo adscrito al área de imagen mamaria del Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy abordaremos el tema de errores comunes en el uso de la categoría BI-RADS3, así como su uso justificado y su aplicación directa en la práctica clínica. Comenzaremos definiendo la categoría BI-RADS3, que se aplica directamente como hallazgos probablemente benignos. Tiene una probabilidad de malignidad menor del 2%, pero mayor que la probabilidad de malignidad de un hallazgo típicamente benigno, que es esencialmente del 0%. La categoría BI-RADS3 se originó a finales de la década de 1980 con el estudio de Homer sobre hallazgos mamarios benignos y probablemente benignos, seguido del artículo fundamental de Cycles sobre la vigilancia periódica de hallazgos no palpables y probablemente benignos. El objetivo principal de la categoría BI-RADS3 es reducir los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, manteniendo al mismo tiempo una alta sensibilidad para la detección temprana del cáncer de mama. Sin embargo, el uso indebido persistente de la categoría BI-RADS3 sigue siendo preocupante. Cualquier hallazgo sospechoso debe dar lugar a una evaluación con categoría BI-RADS4 o 5 con la recomendación de una biopsia, y los hallazgos típicamente benignos no deben evaluarse como categoría BI-RADS3. Los radiólogos también deben considerar la ansiedad de las pacientes y el cumplimiento de los exámenes de seguimiento a corto plazo requeridos. En cuanto al estado actual de esta categoría, la sexta edición del BI-RADS está pendiente de publicación y se espera que la categoría BI-RADS3 se incluya para la resonancia magnética de mama, mientras que la mastografía y la ecografía se mantendrán con la quinta edición. El algoritmo de seguimiento de BI-RADS3 tras la evaluación diagnóstica será la vigilancia o seguimiento de los hallazgos, lo que implica evaluaciones secuenciales a los 6, 12 y 24 meses. Las evaluaciones bilaterales a los 12 y 24 meses se alinean con los intervalos de tamizaje del lado no afectado. Algunas clínicas optan por un intervalo de 18 meses, mientras que otras extienden el seguimiento diagnóstico a 36 meses. En nuestro entorno eso no es una práctica frecuente, pero se puede realizar ya que así lo especifica la quinta edición del BI-RADS. Continuando con información acerca del algoritmo de seguimiento de la categoría BI-RADS3, en un estudio, Chung observó que los cánceres diagnosticados a partir de hallazgos de categoría BI-RADS3 se identificaron con mayor frecuencia a los 6 o 12 meses, con un cumplimiento de seguimiento de tan solo el 54.8% a los 18 meses. Dependiendo de la presentación clínica no relacionada con el tamizaje, se pueden considerar intervalos de seguimiento alternativos. Por ejemplo, en casos de hematoma, un seguimiento de 4 semanas puede documentar una reducción de tamaño del mismo y una degradación hacia la benignidad. Durante este seguimiento, cualquier aumento de tamaño o que se añadan características de sospecha justifica una progresión a la categoría BI-RADS4 o 5, lo que da lugar a la recomendación de una biopsia. Dentro de las consideraciones de los costos que genera esta categoría, un estudio de ONG encontró que en mujeres con riesgo promedio el seguimiento por imagen de hallazgos probablemente benignos fue más rentable que la biopsia inmediata para mastografía o ultrasonido. El costo del seguimiento mastográfico a los 2 años en este estudio fue de $484, mientras que el costo de la biopsia inmediata fue de $1,055. Para el ultrasonido, los costos fueron de $615 para el seguimiento y $1,173 para la biopsia. Por lo tanto, desde un punto de vista económico, la evaluación de categoría BI-RADS3 ofrece ahorros en costos para mastografía y ultrasonido. Comenzaremos con las situaciones en las que se considera un uso inapropiado de la categoría BI-RADS3. Asignar la categoría BI-RADS3 a un hallazgo identificado en la mastografía de tamizaje es inapropiado, por lo cual es obligatorio realizar un estudio diagnóstico exhaustivo que incluya, por ejemplo, conos de magnificación y proyecciones ortogonales para la evaluación de calcificaciones y ecografía para la evaluación de nódulos o asimetrías, lo cual puede degradar el hallazgo a benigno o indicar la recomendación de una biopsia si se identifican características sospechosas.
El médico radiólogo nunca debe utilizar la categoría BIRADS 3 al decidir entre benigno, categoría BIRADS 2, o sospechoso, categoría BIRADS 4. Los hallazgos nuevos o que cambiaron, que no sean característicamente benignos, deben considerarse sospechosos, lo que justifica la confirmación histopatológica mediante biopsia. Los hallazgos con cualquier característica sospechosa no deben clasificarse en categoría BIRADS 3. Los hallazgos palpables o aquellos que surgen de inquietudes clínicas como síntomas o hallazgos físicos no son adecuados para asignarles la categoría BIRADS 3. Estos casos requieren evaluación diagnóstica completa y, si es necesario y hay características de sospecha, realización de biopsia. En pacientes mayores de 60 años, especialmente aquellas con antecedentes personales de cáncer de mama, se debe igualmente ser más cauteloso y considerar la biopsia en lugar de un seguimiento con BIRADS 3. Una revisión de la Base de Datos Nacional de Mastografía sugiere un mayor riesgo de cáncer con la edad, con un notable 4.6% de este riesgo en personas de 80 a 89 años. Asimismo, se debe tener cuidado con los hallazgos como quistes que aumentan de tamaño en pacientes mayores de 60 años, ya que podría indicar cáncer de mama de subtipo triple negativo. También debemos tener precaución con las pacientes embarazadas o en periodo de lactancia, debido a la naturaleza agresiva de los cánceres de mama asociados al embarazo. En estos casos es mejor priorizar un diagnóstico rápido y, dependiendo de los hallazgos, considerar biopsia. Debemos tener precaución al evaluar los hallazgos como categoría BIRADS 3 en pacientes de alto riesgo, en particular en aquellas con mutaciones genéticas de cáncer de mama, BRCA1 o BRCA2. En estos casos, el umbral para recomendar biopsia debe ser más bajo y el seguimiento más estricto. En los pacientes varones con inquietudes clínicas y hallazgos no benignos en las imágenes, deben someterse a una biopsia en lugar de una evaluación mediante categoría BIRADS 3. Los hombres se presentan en etapas más avanzadas del cáncer de mama con un mayor tamaño del tumor y metástasis en los ganglios linfáticos. También, al tener un menor volumen de tejido mamario, se provoca la invasión de la piel y la pared torácica y presentan tasas de supervivencia en general más bajas en comparación con las mujeres con cáncer de mama. Por todas estas razones y porque los hombres se presentan a la evaluación mamaria con hallazgos clínicos, la práctica estándar es no asignar la categoría BIRADS 3. En las pacientes preoperatorias, como para tratamiento oncológico o cirugía estética, y las pacientes trasplantadas que se encuentran en un estado de inmunosupresión, es mejor considerar realización de biopsia en lugar de un seguimiento a corto plazo con BIRADS 3. En algunos pacientes, una evaluación de categoría BIRADS 3 genera ansiedad significativa. Una biopsia es una alternativa al seguimiento a corto plazo. No es apropiado proporcionar una evaluación de categoría BIRADS 4 para un hallazgo probablemente benigno. Sin embargo, la quinta edición del manual BIRADS permite separar el código de categoría de la recomendación, lo que permite al médico radiólogo recomendar una biopsia para un nódulo probablemente benigno según la preferencia del paciente o la inquietud del médico tratante, con una breve explicación de que la biopsia se recomienda según la preferencia del paciente. Un enfoque de toma de decisiones compartida garantiza que el paciente y el médico se sientan cómodos con la estrategia de tratamiento. Ahora continuaremos hablando de las situaciones de uso apropiado de la categoría BIRADS 3. El uso adecuado de la categoría BIRADS 3 exige una evaluación diagnóstica integral por imagen y el estricto cumplimiento de los criterios del Atlas BIRADS. El porcentaje de casos evaluados como categoría BIRADS 3 varía del 1.2% al 9.8%, pero llega al 14% en algunos estudios. La realización de auditorías médicas de los hallazgos de la categoría BIRADS 3 y la revisión de los casos que progresan al diagnóstico de cáncer de mama mejoran la utilización de la categoría BIRADS 3. Independientemente de la modalidad de imagen utilizada, los médicos radiólogos deben considerar ciertos factores relacionados con la paciente al asignar la categoría BIRADS 3, como la indicación del examen y el riesgo de cáncer de mama de la paciente, la edad, la posible ansiedad por la incertidumbre y los exámenes de seguimiento requeridos, y la probabilidad de cumplimiento con las imágenes de vigilancia. Revisaremos qué escenarios o lesiones pueden ser o no clasificadas como BIRADS 3.
y lo haremos por modalidad de imagen, comenzando con mastografía. Los hallazgos validados en categoría BIRADS3 en mastografías basales incluyen nódulo sólido circunscrito no calcificado, grupo único de calcificaciones puntiformes y asimetría focal sin hallazgos sospechosos asociados. Según la experiencia del radiólogo, otros hallazgos mastográficos pueden codificarse como categoría BIRADS3. Hablando del nódulo circunscrito sólido no calcificado, debemos recordar que un nódulo debe ser visible en dos proyecciones mastográficas y se va a considerar circunscrito si se visualiza al menos el 75% de su margen. Para cumplir con los criterios de la categoría BIRADS3, el nódulo no debe ser palpable, debe ser sólido y estar libre de calcificaciones. Los conos de compresión junto con la ecografía deben formar parte de la evaluación diagnóstica. La opacidad del margen debido a la superposición de tejido fibroglandular puede mitigarse mediante el uso de tomosíntesis digital. Es fundamental que no haya hallazgos sospechosos asociados con el nódulo. Por ejemplo, en esta mastografía vemos un nódulo ovalado, circunscrito, de mayor densidad respecto del parénquima mamario en tercio posterior del cuadrante superior externo izquierdo. Sin embargo, debemos entender que no es que vayamos a asignar directamente a categoría BIRADS3 al ver esta mastografía. Como ya mencionamos anteriormente, debe ser valorado también con ecografía para cumplir y determinar si es sólido. Ya después de la ecografía, pues sí ya se va a poder caracterizar como BIRADS3. En cuanto al grupo único de calcificaciones puntiformes, este hallazgo se va a caracterizar como un grupo solitario de calcificaciones redondas o puntiformes que comprende un límite inferior de 5 o más calcificaciones agrupadas en un radio de 1 centímetro o un grupo mayor que mide hasta 2 centímetros en su dimensión más larga. Las calcificaciones individuales pueden variar en tamaño y densidad desde 1 milímetro hasta calcificaciones más pequeñas menores de 0.5 milímetros. La clasificación en la categoría BIRADS3 depende de la obtención de conos de magnificación en proyecciones cranocaudal y lateral a 90 grados. Las calcificaciones nuevas o que aumentaron, así como aquellas con una distribución lineal o segmentaria, se consideran sospechosas y se excluyen de la categoría BIRADS3. En esta paciente en mama derecha cuadrante superior externo vemos unas calcificaciones que tienden a agruparse. Como ya sabemos, siempre se deben solicitar conos de magnificación en proyecciones ortogonales, que en este caso son CC y lateral, lo cual se solicitaron. Y ya ahí podemos ver adecuadamente la morfología, que son puntiformes, y si cumplen el criterio de estar agrupadas. En esta paciente se pudo asignar sin problema una categoría BIRADS3 posterior a la toma de conos de magnificación. La asimetría focal es un hallazgo no palpable que muestra una forma similar en dos proyecciones mastográficas, pero ocupa menos de un cuadrante de la mama. Numerosos estudios clínicos han documentado una probabilidad de malignidad del 0.5 al 1% para una asimetría focal detectada mediante tamizaje sin distorsión de la arquitectura asociada, ni calcificaciones ni nódulos tras una evaluación diagnóstica completa. Puede estar indicada una biopsia si se observa una posible correlación en las imágenes de ultrasonido. Entonces tenemos este ejemplo, esta paciente en cuadrante superior externo, tercio posterior de la mama derecha, la presencia de una simetría focal. Vemos similar característica en ambas proyecciones. Entonces, para evaluarla correctamente, en ella debemos de solicitar conos de compresión en proyecciones ortogonales y posterior a esa evaluación, si no encontramos algún otro hallazgo de sospecha, si la simetría focal no es palpable, pues ya podríamos otorgar la categoría BIRADS3. La tomosíntesis digital ha demostrado una mejora general en las métricas del tamizaje de mama, con reducciones relativas que oscilan entre el 14 y el 30% en las evaluaciones de la categoría BIRADS3 en comparación con las realizadas solo con mastografía digital. Una parte notable de esta mejora se debe a la disminución de las llamadas de seguimiento por asimetrías con reducciones que oscilan entre 2.4 y 10.3 por cada 1000 mujeres. Esta reducción tiene implicaciones significativas para aliviar la ansiedad de las pacientes y minimizar los gastos asociados a los exámenes de seguimiento.
Ahora pasaremos al apartado de los escenarios de uso apropiado del BIRATS-3 por ultrasonido. Según el BIRATS, un nódulo sólido con márgenes circunscritos puede clasificarse como categoría BIRATS-3, lo que representa un nódulo benigno que a menudo puede ser un fibroadenoma. Existe suficiente evidencia en la literatura que respalde esta clasificación con una probabilidad de malignidad menor o igual al 2%. En uno de los estudios revisados, la tasa general de malignidad de los nódulos de categoría BIRATS-3 identificados en la ecografía de tamizaje fue del 0.7%. Sin embargo, la tasa de malignidad fue del 0.4% en pacientes con una mastografía negativa y del 2.2% en pacientes con una mastografía anormal. Se debe tener precaución en pacientes con una mastografía anormal y en mujeres mayores. Aquí vemos un ejemplo de un nódulo circunscrito de aspecto sólido que podría categorizarse como BIRATS-3. De forma similar a la evaluación mastográfica, los nódulos circunscritos bilaterales con al menos un nódulo en cada mama pueden clasificarse como categoría BIRATS-2. En la evaluación ecográfica en tiempo real se debe prestar atención para asegurar que los márgenes realmente estén como circunscritos. Cualquier característica sospechosa justifica la clasificación en la categoría BIRATS-4. El quiste complicado solitario también es un hallazgo ecográfico que puede ser clasificado como categoría BIRATS-3. El BIRATS define los quistes complicados como aquellos con ecos uniformes de bajo nivel o detritus. Los ecos pueden cambiar de ubicación a medida que el paciente se mueve sin un componente sólido. La ecografía Doppler-Power puede ayudar a detectar y demostrar el movimiento de estos detritus. Los quistes complicados suelen ser asintomáticos y los síntomas pueden atribuirse a infección, hematoma, necrosis grasa o galactoceles. Aquí vemos un ejemplo de un quiste complicado. Vemos que hay ecos móviles en su interior, pero como tal no hay un componente sólido. Entonces, si es único, puede ser categorizado como BIRATS-3. El estudio de Akrin identificó quistes complicados en el 14.1% de los participantes. La probabilidad general de malignidad es baja, oscilando entre el 0 y el 0.5%. Por lo tanto, una clasificación de categoría BIRATS-3 sigue siendo apropiada. La clasificación también tendrá que ver con el contexto, porque, por ejemplo, en los quistes en que los detritus móviles o los niveles líquidos de detritus y en pacientes asintomáticos se puede clasificar como categoría BIRATS-2 y también en quistes complicados en el contexto de quistes bilaterales múltiples también deben clasificarse como categoría BIRATS-2. Ya que si es un hallazgo aislado y de naturaleza incierta, es ahí cuando optaremos más por usar la categoría BIRATS-3. También hay que tomar en cuenta cuando tienen ubicación profunda o detritus uniformes con baja ecogenicidad. El siguiente de los hallazgos ecográficos que se categoriza como BIRATS-3 son los microquistes agrupados, los cuales se definen en el Atlas BIRATS como grupos de masas anecoicas, cada una de 2 a 3 milímetros de tamaño y separadas por un septo muy fino que mide menos de 0.5 milímetros. Los microquistes agrupados reflejan la presencia de dilatación quística en los acinos individuales de la unidad lobulillar del conducto terminal o en una parte de ella. Se van a caracterizar por sus paredes delgadas y la ausencia de un componente sólido, con márgenes que pueden ser microlobulados pero no indistintos. Aquí podemos ver varios ejemplos de ello. No debe haber componente sólido y sus paredes y septos deben ser delgados, menores a 0.5 milímetros. La incidencia de los microquistes agrupados en mujeres posmenopáusicas es de 1.5 al 5.6%. Por mastografía los vamos a ver como nódulos ovales en 76% de los casos y su evolución a 2 años es variable. La mitad se mantienen estables, 20% pueden desaparecer, 20% reducen su tamaño y hasta 10% pueden crecer. Tienen un riesgo de malignidad de 0 a 2.6%. Aunque algunos estudios reportan de 0%. Por lo mencionado anteriormente acerca del riesgo de malignidad, entonces sería apropiado asignar categoría BIRATS-3 a los microquistes agrupados, pero en algunas bibliografías se menciona que si muestran las características típicas de los microquistes agrupados que mencionamos, podrían categorizarse como BIRATS-2.
y podría asignarse BIRATS 3 si están más profundos, como más de 3 centímetros de la piel y en mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, en el momento que tengan componente sólido, márgenes indistintos o un crecimiento rápido, septos mayores de 0.5 milímetros, lo más apropiado será asignar categoría BIRATS 4 con necesidad de correlación histopatológica. En cuanto al seguimiento ecográfico del BIRATS 3, al igual que en los hallazgos mastográficos, se recomienda un seguimiento a corto plazo de 6 meses para los hallazgos ecográficos de esta categoría. Si el hallazgo se mantiene estable, se realizan exámenes de seguimiento posteriores a los 12 y 24 meses, con la opción de extender el periodo de vigilancia a 36 meses. Si posterior a este tiempo de seguimiento el hallazgo continúa estable, puede entonces recategorizarse a BIRATS 2. El hallazgo puede reclasificarse a BIRATS 2 antes si se observa una disminución del tamaño en el intervalo, o a categoría 1 si se resuelve. Si durante el seguimiento se observa algún cambio sospechoso en las características morfológicas o un aumento de tamaño en el intervalo superior al 20%, el hallazgo debe ascender a BIRATS 4, lo que indica una biopsia. Ahora hablaremos del uso de la categoría BIRATS 3 en resonancia magnética. Sabemos que la quinta edición del BIRATS, que es la edición vigente, no define características específicas de la resonancia magnética de los hallazgos mamarios de categoría BIRATS 3. Se espera que la próxima edición de BIRATS utilice la evidencia emergente para validarlos. El realce no masa con características benignas se define como un realce distinto del realce parenquimatoso de fondo del paciente, que no es un foco ni una masa. El realce parenquimatoso de fondo es el realce normal del tejido fibrogranular tras la administración de un medio de contraste. Algunos estudios han sugerido que asignar la categoría BIRATS 3 a un área de realce no masa puede ser apropiado si la distribución es focal o regional. El patrón de realce interno es homogéneo y la cinética es con un realce persistente. Sin embargo, los datos actuales son insuficientes para respaldar el uso de la categoría 3 para el realce no masa, ya que la mayoría de los estudios sobre los reforzamientos no masa de categoría BIRATS 3 muestran tasas de malignidad superiores al umbral esperado, que es del 2%. En cuanto a los nódulos en resonancia magnética, sabemos que presentarán características benignas cuando sean ovalados, hiperintensos en T2, circunscritos, que presenten curvas tipo 1 y si hay tabiques internos sin realce nos van a sugerir un fibroadenoma. Estas consideraciones sobre las características benignas nos dicen que el realce homogéneo y la señal hiperintensa en T2 sugieren benignidad, pero no deben ser los únicos criterios para asignar la categoría BIRATS 3. Porque algunas lesiones malignas que podrían presentarse como masas ovaladas o redondas, hiperintensas en T2, podrían ser otros diagnósticos diferenciales como el carcinoma triple negativo, carcinoma papilar, carcinoma mucinoso o medular, así como tumores filodes y papilomas. En cuanto a los focos, el léxico del Atlas BIRATS de la quinta edición define un foco como un punto de realce que no representa un hallazgo o masa que ocupe espacio y que es único respecto del realce parenquimatoso de fondo circundante. Se espera que la sexta edición del BIRATS en realidad elimine los focos del léxico y los hallazgos previos descritos como focos probablemente se consideren una masa pequeña o un reforzamiento no masa focal. A pesar de su pequeño tamaño, se ha reportado que los focos tienen una tasa de malignidad de hasta el 23%. Los focos hipointensos en T2 y nuevos o de mayor tamaño tienen el mayor valor predictivo positivo de malignidad del 20 al 30% y justifican una biopsia en lugar de un seguimiento a corto plazo. Sin embargo, probablemente sea apropiado asignar una evaluación de categoría BIRATS 3 a cualquier foco hipointenso en T2, pero observado en una resonancia magnética mamaria de cribado de alto riesgo basal. Cualquier foco que no se distinga del realce parenquimatoso de fondo o que sea hiperintenso en T2 en la resonancia magnética basal de alto riesgo puede ser evaluado adecuadamente como de categoría BIRATS 2. En cuanto a las conclusiones, sabemos que la categoría BIRATS 3 en realidad es una herramienta clave en la práctica de la imagen mamaria, ya que su uso apropiado permite reducir el número de biopsias innecesarias, mantener una detección oportuna de posibles lesiones malignas, está validada en mastografía y ultrasonido y va ganando terreno en resonancia magnética. Sin embargo, su éxito va a depender de la educación continua de los médicos radiólogos,
la adherencia a criterios estandarizados y que se realicen auditorías médicas como mecanismos de control de calidad. El uso correcto de la categoría BIRADS 3 representa un equilibrio entre seguridad diagnóstica y costo-efectividad, consolidándose como un pilar en la evaluación mamaria moderna. Agradezco su atención, esperando haya sido de utilidad la información aportada.